Casos de corrosión. A lo largo de la vida profesional uno se va encontrando con casos particulares y aquí quiero compartir algunos de esos con todos ustedes. Comencemos por casos de pilas galvánicas, recordando que una pila galvánica es cuando dos metales diferentes se conectan en un medio conductor. Uno de ellos va a ser el ánodo, otro el cátodo. Este es el principio, por supuesto, de la protección catódica. Pero vamos a ver lo que ocurre. En este caso tenemos la red de tuberías de distribución de gas en la ciudad de Caracas. Cuando llega frente a una casa, a un domicilio, se conecta una tubería de cobre. Y es la de cobre la que va por el suelo y penetra en la casa. ¿Por qué se usa cobre? Porque el cobre es muy resistente a la corrosión en suelos y además son tuberías pequeñas, muy fáciles de instalar dentro de las paredes. En cambio, la tubería de acero es mucho más económica para las grandes longitudes de la distribución de gas en una ciudad. El problema es que aquí estamos formando una pila. Y en esta pila la tubería de cobre va a ser el cátodo. Significa que es la zona, el material más resistente que no va a sufrir corrosión. Pero este efecto de pila va a ser muy dañino para la tubería de acero, que va a ser el ánodo y se va a corroer rápidamente. ¿Cómo se evita este problema? Bueno, tal como lo vimos en el video anterior, vamos a usar un aislamiento. Para ello se va a conectar una brida o flange en inglés y se conecta la tubería de cobre a la tubería de acero a través de ese dispositivo. Y allí se coloca un aislamiento que representamos aquí, de modo de romper el efecto de pila. Bien, vamos a otro caso. Las torres de comunicaciones son torres de este tipo, delgadas, muy altas y sujetas mediante tensores, como lo ilustramos en este esquema sencillo. Muy bien, hace unos años atrás en Estados Unidos comenzaron a caerse algunas de estas torres y empezaron a estudiar el problema. Y el problema, para entenderlo, lo vamos a ver aquí, en este detalle. Sucede que en una torre puede caer un rayo en la parte superior y hay que descargarlo al suelo. Por ello, se instala un sistema de puesta a tierra, que en general son barras de una aleación de cobre conocida como copper weld. Y esto se conecta a los diferentes tensores, de modo que por cualquier lugar va a descargar. Originalmente el sistema es así: el anclaje de acero que sostiene los tensores está agarrado a una base de hormigón o concreto que está por encima del suelo, de modo que hasta aquí no hay problema. Con el viento, la lluvia, el peso de la base de hormigón se va hundiendo y se llega a esta situación. Aquí el acero está en contacto con el mismo suelo que la aleación de cobre. Y si el suelo es conductor, es corrosivo, se va a producir corrosión precisamente en el acero porque el cobre es mucho más noble. Y esto ha llevado a la rotura y a la caída, por supuesto, de estas torres. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Se conecta un ánodo de aleación de magnesio directamente al elemento que sujeta los tensores. De esta manera el ánodo protege la estructura de acero. Estamos haciendo una nueva pila donde el ánodo ahora es la aleación de magnesio que hemos instalado y el cátodo que va a estar protegido, la barra de acero. Vamos ahora a una industria cervecera en donde tuvimos la ocasión de asesorar en problemas de corrosión hace años atrás. Y esto es una pasteurizadora de cerveza de acero inoxidable, pero que vino con los pernos o tornillos de sujeción de las tapas de acero al carbono. Aquí también se forma una pila galvánica donde los pernos o tornillos se
corroyeron, se oxidaron muy fuertemente. Entonces, allí dos exalumnos de nuestros cursos que estaban trabajando en esa oportunidad colocaron unas arandelas aislantes entre ambos materiales y lograron resistir suficiente tiempo hasta que llegaron los pernos de acero inoxidable como corresponde. Vamos a otro caso interesante. Esta es la Plaza Altamira, un eje turístico de la ciudad de Caracas desde hace muchísimos años. Esta plaza originalmente tenía este obelisco con 3 platos de fuentes muy bonitas que se encienden de colores en las noches. Cuando el metro de Caracas se construye en los años, a comienzos de los años 70-80 aproximadamente, las plazas públicas en donde se instalan estaciones se convierten en una imagen del metro. Por ello, en la Plaza Altamira, el metro de Caracas, un metro que en su momento fue muy moderno, con aire acondicionado, muy bien diseñado, creó en la Plaza Altamira una gran piscina de agua que dentro de la estación se convertía en una pequeña cascada muy bonita. A los pocos meses de inaugurado, el agua comenzó a salir de un color rojo típico del óxido de hierro. Nos tocó evaluar el sistema, nos encontramos entonces con el diseñador original, un experto en estos temas. Todas las tuberías y materiales que iban en contacto con agua iban a ser de bronce para evitar el problema. Lamentablemente, cuando se construyó, el contratista de instalación no conseguía todos los materiales. Aquí tenemos un ejemplo. Esta tubería que está sumergida tiene el problema que los tornillos o pernos eran de acero al carbono y por supuesto ahí se corroía fuertemente. Otro caso interesante, uno de los más graves, la tubería toda de bronce, media brida o flange era de bronce y la otra media brida era de acero al carbono, lo mismo que los pernos. Bueno, esto con el correr del tiempo llevó a la destrucción de la brida. Aquí sacamos una de esas medias bridas de acero. Se puede ver como a los pocos meses de inaugurada la fuente ocurrió esto. Por supuesto, ya fue reemplazado en su momento y este problema se solventó. Vamos a conocer ahora un buque que ya está hace años fuera de servicio, perteneciente a la flota de barcos o de buques de Venezuela. Independencia 1, Independencia 2. Este es el Independencia 1. Podemos ver en la cubierta la cantidad de tuberías y estructuras que hay. Y vamos a ver algunos detalles mostrando la fuerte corrosión que sufren estos buques. ¿Por qué razón? Porque cuando navegan en mar abierto el oleaje salpica, cubre completamente la parte superior, la cubierta, y este es el resultado. Pero estamos aquí para ver una pila galvánica, y la pila galvánica es esta. Estos son buques petroleros. Estos son los volantes que al girarlos se abren o cierran las puertas que unen las bodegas del barco. Quiere decir, esto no puede fallar porque de lo contrario el buque quedaría inactivo. En consecuencia, esto se fabrica con un eje de acero inoxidable 316 que resiste la corrosión en ambiente marino. De modo que, aunque el resto de la estructura esté muy corroída, muy oxidada, el volante va a seguir girando porque el eje resiste la corrosión. Bueno, ¿por qué no lo hicieron todo de acero inoxidable? Porque este tipo de estructura está conectada directamente, soldada a la cubierta del buque, que es de acero al carbono. No se puede hacer todo el buque de acero inoxidable. Vamos a ver un caso extremo. Nos tocó evaluar, inspeccionar una empresa que estaba instalando un sistema de tubería de gas. Y aquí vemos el desastre que habían hecho. Tubería de cobre, conector de acero, después otro conector de bronce, acero galvanizado y finalmente plástico
PVC, cloruro de polivinilo. Por supuesto, esto se mandó a eliminar, se llamó a la empresa de gas para que suspendiera la empresa que estaba instalando porque no tenía los conocimientos necesarios. Y vamos a completar esta parte de pilas galvánicas con el caso especial de una falla ocasionada por la soldadura. Cuando se sueldan dos partes metálicas de tubería, como en este caso, si bien se trata que los materiales sean lo más parecidos posibles, la soldadura es un material que se aplica por fusión, mientras que la tubería fue fabricada de otra manera. En consecuencia, expuestos al ambiente corrosivo, a la humedad y a la lluvia, la soldadura se convierte en la zona anódica y es la que se corroe más rápido. También la influencia del viento es importante. Aquí estamos en una planta frente al mar. Podemos apreciar cómo del lado que el viento marino incide sobre esa tubería vertical se produce fuertemente la corrosión. Y vamos a completar este video con errores de diseño. Todos estos son casos reales. Esto es una casa donde el jardín está en la parte exterior, hay una reja y está el interior en la sala. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo una corrosión muy severa debido a que el agua que se echaba en el jardín y la lluvia que caía penetraba por debajo de la reja y producía corrosión. Y aquí tenemos detalles del estado en que se encontró esta reja. Otro detalle mostrando el avanzado estado de corrosión. Bueno, y aquí se reparó, se le aplicó un fondo anticorrosivo, se pintó con 3 capas como corresponde de esmalte. Y aquí, para resolver el problema y que no volviera a producirse, se aplicó una masilla justamente debajo de la reja, sellando la grieta o la hendidura para evitar que el agua penetrara.